Hola, hoy vamos a viajar a la Venecia del siglo XVIII y por suerte viajaremos al mejor día de la Venecia del siglo XVIII, que es el día de la Ascensión. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de esta pintura, que esta pintura se encuentra en el MNAC, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y representa justamente esto, el día de la Ascensión en Venecia. ¿Qué pasa ese día? Pues que la ciudad se casa con la laguna. Y para hacerlo, pues os pongo un poco en contexto. Primero os voy a hablar de Giovanni Antonio Canal, llamado Canaletto, que era un pintor del siglo XVIII que se hizo famoso justamente por este tipo de pinturas, ¿no? En la que destaca pues la Venecia de su época. Básicamente empezó trabajando con su padre. Nace a principios de siglo, finales del siglo XVII, con lo que empieza a trabajar con su padre, pero por casualidades de la vida, en 1719 viaja a Roma porque le sale un encargo para pintar unas telas para una ópera. Pero lo bonito de este encargo es que conoce a Giovanni Paolo Panini. Conoce al artista y también conoce su obra, que es un artista que también se merecería solo un vídeo solo para él, que se caracteriza por hacer vedutas de la antigua Roma. Una veduta es una vista de una ciudad, pues imaginaria o real, que pasaba en ese momento. Y se dio cuenta de que lo que estaba pasando en Roma era una cosa altamente comercial. Pues lo que hace Antonio Canaletto es cuando vuelve a Venecia, crea maravillas como esta. Esta que vemos aquí no es la de Almanac, pero representa la, es una carrera de góndolas por el Gran Canal, ¿no? Si os fijáis, con un nivel de detalle exquisito, Canaletto pues, puede pintar tanto las góndolas como los personajes, o por ejemplo, no sé si se llega a ver aquí arriba, veis las banderolas que cuelgan de los grandes palacios de Venecia, y aquí al fondo, pues llegamos a ver el puente del Rialto. Pero fijaros qué maravilla. No, pues lo que pasó es que justamente en este momento coincide con los Grand Tours de la alta sociedad burguesa inglesa, ¿no? Un Grand Tour, básicamente, es un viaje por toda Europa, por las grandes ciudades europeas, para encontrar conocimiento o para descubrir nuevas cosas. Y tanto Venecia, como lo que vemos aquí, como la ciudad de Roma, con las vistas y las vedutas de Panini, pues era un elemento muy, muy, muy a la moda. En estas vistas venecianas es curioso porque nos tenemos que imaginar a Canaletto con la cámara oscura, ¿no? Que la cámara oscura básicamente era un artilugio ya diseñado por Leonardo da Vinci, o sea que nos vamos al siglo XVI, pero que él fue el primero que lo trajo a la calle, ¿no? Y era una cámara oscura donde a través de un pequeño agujerito se podía proyectar lo que estaba pasando por el agujero. Y esto le permitió a Canaletto, pues sobre todo, crear lo que son los primeros esbozos del dibujo. Y tenía que ser muy, muy bestia, ¿no? Porque al final era un artista que es la primera vez que sale del taller para hacer este tipo de cosas. Y en esta línea, cuando Canaletto viaja hasta Gran Bretaña, ¿no? Pues se encontró pues, que él fue una rockstar, es lo que hoy llamaríamos una rockstar. En 1743, él viaja, 46, él viaja a Londres, donde hay algunas obras suyas, pero sobre todo al llegar allí se dio cuenta de que toda la alta burguesía ya conocía sus obras, ¿no? Con lo que fue un viaje de casi 10 años donde todo fueron éxitos y todo iba saltando de un lado para otro. Bueno, pues ya entramos de lleno a la pintura del Manac, que es esta que tenemos aquí, donde básicamente es esto, es el día de la ascensión, que lo que pasa es que el Dux vendría a ser el máximo dirigente de Venecia, sube a este barco que vemos aquí, ¿veis este barco rojo? Este es el Bucintoro. Y desde el Bucintoro viaja al centro de la laguna y tira un pequeño anillo al lago, ¿no? Y esto lo que significa, pues es el matrimonio entre la ciudad de Venecia y la laguna.
es una tradición que viene desde el año 1000, desde cuando se está conquistando la Dacia, o esto es al inicio del Imperio Veneciano. Y básicamente la idea es calmar las aguas y vendría a ser un símbolo de buena suerte y de buena fe entre la ciudad y la laguna. Pero recordemos que Canaletto lo que está haciendo está pintando obras para venderlas, ¿no? Con lo que vemos aquí otro ejemplo, este es un poquito anterior que el de Barcelona, este se conserva en Rusia, en Moscú, pero la idea es la misma. Tenemos otro punto de vista, pero también fijaros en la calidad de las barcas, en el bucintoro que vemos aquí con más detalle, y en la calidad de las arquitecturas, ¿no? Que podemos ver tanto el Palacio Ducal como las cúpulas de San Marco, aquí al final. Más o menos os enseño esta otra pieza para que tengamos una idea de que las pinturas que hacía Canaletto, pues muchas veces eran pinturas comerciales, ¿no? Y al final lo que hacía pues era una pintura y otra pintura y otra pintura que muchas veces se repetían la misma temática. La pintura de Barcelona, entrando ya allí, hace 95 centímetros por 60 de alto, ¿no? Con lo que es una pintura relativamente grande. Y es una colaboración entre la colección Thyssen y el Museo Nacional de Arte de Cataluña, ¿no? Con lo que la propiedad es de la colección Thyssen, pero se expone en el Museo de Barcelona. Y no recoge el punto álgido de la ceremonia, sino que recoge el final, ¿no? Que es justamente el momento en que el bucintoro está llegando a la Plaza San Marco. Es una maravilla de pintura, ¿no? Os paso, tengo aquí algunos detalles, ¿no? Empezamos por la izquierda, donde podemos ver la Salute, que es este edificio con cúpula que vemos al final o sería la entrada del Gran Canal. No sé si habéis estado en Venecia, pero os recomiendo muchísimo la visita de Venecia. Y es muy curioso porque cuando estás en la ciudad estás viendo esto, ¿no? Estás viendo realmente, te estás yendo a este momento. ¿Vale? Tenemos otra imagen donde vemos el Palacio Ducal y el campanile de San Marco. Y ya, pues, vamos a entrar en lo que es el Bucintoro. ¿Vale? Es decir, nos tenemos que imaginar que el Bucintoro es el barco personal del Dux y es su trono puesto en barco, ¿no? Estaba hecho por una gran sala inmensa con capacidad para 90 visitantes y al fondo del barco había un trono dorado donde se sentaba el Dux. Es muy bonito porque Goethe, en en su viaje a Italia, nos describe lo que es el Bucintoro, ¿no? Y lo describe con todo detalle. Él no lo ve el día de la Ascensión, creo que lo ve en octubre, pero nos podemos hacer una idea que básicamente lo describe como un barco dorado y forrado por dentro de carmesí rojo. O tenemos la suerte, bueno, la suerte no, la mala suerte es que Napoleón, al conquistar Italia, destrozó el Bucintoro, tanto para llevarse el oro que cubría el barco como elemento político. Pero sí que a través de estas pinturas y a través de estos elementos se han podido reconstruir maquetas de lo que sería este barco, ¿no? Es un barco de 35 metros liderado por esta imagen que vemos aquí, que es la República Veneciana. Y si os fijáis, el barco está abierto, ¿no? Pero aquí en la zona central estaría separado por columnas, lo vemos aquí, también doradas, y por toda una sala, y por toda una sala de donde estaría la gente. Pero no solo eso, sino que además tenía 42 remos, 24 y 24, y recordemos, si estaba con capacidad para 90 visitantes, tenía una capacidad de más de 160 hombres para moverlo, ¿no? Con remos, que los vemos aquí, de más de 11 metros de largo. Con lo que imaginaros la brutalidad que tenía que ser este barco, este barco en marcha. Lamentablemente, veis aquí al final, vemos la ciudad de San Marco, el León de San Marco.
Lamentablemente solo se conservan algunos de los plafones de este barco, que sería madera sobrevolada, ¿no? Y prácticamente nos hacemos el tamaño real, que se conservan en el Museo Corriere de Venecia, ¿vale? Pues, tras esto, os animo muchísimo a que subáis al Museo Nacional de Arte de Cataluña para ver esta pieza que es una maravilla. Fijaros en los detalles de las góndolas de aquí abajo, o esta góndola privada en dorado, además de, evidentemente, el Bucintoro. Y, por supuesto, la pasada de arquitectura que hacía Canaletto en sus obras. Volviendo al tema de la cámara oscura, hay una idea que me salía mientras preparaba este vídeo, que básicamente recordemos que es esto, ¿no? Que la cámara oscura es esta máquina donde se proyectan imágenes de la realidad, ¿no? Que los proyectas en la tela para hacer tu composición. Cuando entrevisté a Ferwan, el grafitero, me comentó que los grafiteros están utilizando unas gafas de realidad virtual donde proyectan su grafiti y pueden pintar directamente en el muro. Os dejo un enlace aquí arriba, en esta parte de aquí, donde justamente encontraréis esta conversación con el artista Ferwan y os animo a que participéis en los comentarios de si creéis que esta tecnología, aunque evidentemente con muchos años de diferencia, tiene cierto paralelismo. Un saludo.